titula Unidos en lo fundamental. Unidos en lo fundamental. Y les voy a pedir que abran su escritura en la carta a los Romanos, capítulo 14. Carta a los Romanos, capítulo 14. Vamos a abordar de manera general el capítulo 14, pero quisiera solamente retomar algunos versículos. Si se encuentra usted ahí, me dice amén para que podamos seguir la lectura, por favor. Dice así el versículo 1. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben de juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Y hace una interesante pregunta, hermanos. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro amo? Y con esta pregunta quisiera detenerme aquí, hermanos. Vamos a recordar, hermanos, en esta carta, en este capítulo de Romanos, capítulo 14, Pablo está tratando un asunto muy importante en la iglesia en Roma. Habla aquí acerca de unos hermanos que por un lado decían, pues yo puedo comer de todo. Puedo comer carne, puedo comer verduras. Pero había otros hermanos que decían que no podían comer porque no sabían de dónde provenía ese alimento, ¿sí? Estos hermanos que solamente comían vegetales eran los judíos, ¿verdad? Porque a ellos les importaba, ¿verdad?, cumplir con la dieta, con la ley de la alimentación. Les importaba de dónde provenía ese alimento. Entonces, para no infringir esa ley, ¿qué decían? Mejor como vegetales, como verduras. Sin embargo, los gentiles recién convertidos decían, yo también como carne. ¿Por qué? Porque se decía, hermanos, en la carta a los Romanos, se decía que probablemente esta carne había sido sacrificada a los ídolos, pero los gentiles recién convertidos decían, pero yo no creo en ese ídolo. No creo en esa persona que se le sacrificó esa carne. Entonces, para mí, si yo la como, no causa ningún efecto y no hay problema. ¿Qué pasa entonces? Aquí el problema no era, o Pablo no trataba de resolver si comer o no comer. Pablo lo que está tratando en este capítulo es que esas diferencias estaban causando conflicto y dividiendo a la iglesia, ¿sí? Hace una pregunta en el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? ¿Qué nos está dando a entender con esta pregunta? Que había personas que estaban señalando y juzgando al otro por lo que hacía o por lo que dejaba de hacer. Pablo se preocupa más de cómo tratamos nuestras diferencias que del hecho de que tengamos diferencias. ¿Por qué, hermanos? Somos seres humanos, todos somos diferentes, pensamos de manera diferente. Si yo les preguntara en esta sala, en este santuario, si yo les preguntara, ¿de dónde son, hermanos? Algunos me van a decir, de ciudades del mismo estado, ¿verdad? Y a lo mejor coinciden en algunas costumbres, en algunas tradiciones, pero tal vez sabemos también personas de otros estados, ¿verdad? Y tenemos también diferentes formas de pensar. En la iglesia primitiva, como en estos tiempos, los cristianos a menudo tenían desacuerdos. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Hay desacuerdos? Hay desacuerdos, hermanos. Pero el problema es cuando esos desacuerdos y esas diferencias causan un conflicto y dividen a la iglesia, ¿sí? Entonces, vemos aquí a dos grupos. Un grupo al que Pablo en este capítulo menciona como los fuertes, ¿sí? Y otro que los menciona como los débiles. Y no débiles no porque su fe sea débil, hermanos, sino porque ellos consideraban, ¿verdad?, que tenían que cumplir ciertos requisitos,
¿sí? De acuerdo a su comprensión, así como habían creído. Por ejemplo, hermanos, si lo ubicamos en este tiempo, yo recuerdo que cuando era la cena del Señor y regresábamos a casa, quien me llevaba a la iglesia era mi abuelita. Y regresando de la cena del Señor, pues uno de niño quería ir y ver la tele, prender la tele. ¿Qué creen que pasaba ese día? Para mi abuelita era un día de luto. No podíamos comer, no podíamos ver la tele. ¿Por qué? Porque de alguna manera querían que sintiéramos lo que Jesús sintió en ese momento. Llego acá, hermanos, y aquí es otra cosa, ¿verdad? Porque recordamos, conmemoramos ese momento, pero después de eso hay un tiempo de celebración. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado y así lo recordamos, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara, ¿estaba mal lo que hacía mi abuelita? ¿Estaba mal su comprensión? ¿Está mal la comprensión de nosotros? Bueno, vamos a abundar en este tema y vaya usted viendo qué diferencias puede haber unos con otros, qué diferencias puede haber aquí en la iglesia y pregúntese si esas diferencias han causado conflicto y han dividido a la iglesia, o usted se ha disgustado con alguien porque no piensa igual que usted. Déjeme decirle que nadie va a pensar igual que usted. ¿Por qué? Porque nadie es igual que usted, hermano, ¿sí? Bueno, Pablo no quería que la iglesia se dividiera por estos asuntos y por eso los aborda, hermanos. Yo cuando leía este capítulo decía, qué importante, ¿verdad? Para Pablo abordar esto, detenerse, tomar un tiempo y reflexionar cómo es estas situaciones que podrían parecer triviales, que podrían parecer no como no robarás, no matarás, que lo encontramos en los 10 mandamientos, pero sí prácticas que estaban causando diferencias entre los hermanos, ¿sí? Es importante que nosotros podamos distinguir entre lo fundamental de la fe, ¿sí? Entre lo que es lo que representa el evangelio, a aquellas prácticas que nosotros las creemos como algo importante, pero que no es sagrado, hermanos, ¿sí? Porque ahí es donde entonces se causan las diferencias. Ahora, ¿qué nos está diciendo en este versículo? ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes del otro? Nos hemos puesto tal vez en esa situación, en ese punto, ¿verdad? De juzgar o señalar lo que hace el otro, hermanos. La persona en peligro no es la que está al otro lado, sino la que es culpable de juzgar o señalar al siervo del amo, hermanos. Y quisiera hacer un ejercicio práctico para poder ir aterrizando, ir profundizando en esta reflexión. Y quisiera pedirle a 4 hermanos que pudieran pasar aquí al frente de manera voluntaria. 4 hermanos, vamos a hacer un ejercicio práctico. Hermana Esbeidi, hermano Sem, ¿quién más quiere pasar? Hermano Isaí, ¿podría pasar, por favor? Y hermana Febe. Aquí en el centro, por favor, para que nos puedan ver los hermanos, aquí al centro. ¿Le puedes entregar un vaso a cada uno? Un vaso a cada uno. ¿Qué diferencias puede haber en esta iglesia? O, no voy a decir de esta iglesia, ¿verdad? Porque a lo mejor nos vamos a sentir como evidenciados o que somos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, en algunas iglesias, si hay batería, ¿qué dicen? No es una alabanza que agrada a Dios, solamente debe de existir el órgano. En otras iglesias dicen, es que falta la batería. No, falta el bajo, porque el bajo lleva el ritmo y entonces no es una alabanza que agrada a Dios. Guau, hermanos, estamos nosotros determinando qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Y eso ocasiona diferencias en las iglesias. Quiero presentarles esta agua como si fuera el evangelio. Y es una agua viva, ¿verdad? Que dice que aquel que toma de esta agua
no va a tener sed jamás. Voy a hacer lo siguiente. Mi hermana Esbeide ya recibió al Señor, vive el Evangelio. Mi hermano Sem también, vive el Evangelio. Mi hermano Isaí también. Y mi hermana Febe, viven el Evangelio. ¿Lo viven igual? Si vemos nosotros sus vasos, qué color tienen, qué tamaño tienen, ¿vivirán igual el Evangelio ellos? Si yo les pregunto a los hermanos, ¿cuál es su canto favorito? ¿Creen que coincidan? Si yo les pregunto a los hermanos, ¿cuál es su texto favorito? ¿Creen que coincidan? Si yo les pregunto a los hermanos, ¿cómo les gusta ver el templo? ¿Con sillas o con bancas? ¿Coincidirían? Si yo les pregunto a los hermanos, ¿cómo deben de dirigir los hermanos? ¿Con saco o sin saco? No les estoy preguntando para que no se evidencien. Pero, hermanos, cada quien va a tener su propia opinión, su propio criterio. ¿Esto es fundamental para la fe, hermanos? ¿Esto que les estoy preguntando es fundamental para la fe? Estoy hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando de no robar, de no matar, de no adulterar. Estoy hablando de las formas, hermanos, de cómo vivimos el Evangelio. ¿Cómo es el vaso de Esbeide? ¿Qué tamaño tiene? ¿Es igual que el de Sem? Porque creo que son del mismo tamaño. A ver, chéquenlo, son del mismo tamaño, pero son de diferente color. Tienen sus características singulares, particulares. ¿Cómo es el vaso de mi hermano Isaí? ¿Igual que la hermana Febe? Son diferentes. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos que estos 4 vasos fueran iguales? ¿Se podría, hermanos, hacer que estos vasos fueran iguales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo pintamos? ¿Lo pintamos? Probablemente algunos lo quieran pintar, ¿sí? Y a veces queremos forzar, hermanos, forzar que el otro piense igual que yo, ¿sí? Y a veces aceptamos y pues nos dejamos pintar, nos dejamos, pues sí, así como opina el hermano, ¿sí? Pero no es igual ese vaso. Cada quien vive el Evangelio de acuerdo a sus características personales, ¿sí? Pero eso no es fundamental en la fe, en la manera en que nosotros creemos. Gracias, hermanos, pueden pasar a su lugar y le pueden dar el vaso a mi hermano Israel. El Evangelio sigue siendo el Evangelio, hermanos, sigue siendo el mismo, pero en muchas ocasiones nosotros nos dejamos llevar por temas que no son tan primordiales, hermanos. No definen nuestra fe. Por ejemplo, algunos cristianos dirán que no es bueno, o incluso han dicho que es del diablo el celular. ¿Y en la pandemia qué hicimos, hermanos? Usamos el celular para comunicarnos, para transmitir la palabra, estando en casas pudiéramos estar unidos, ¿sí? Algunos otros cristianos dirán, pues yo quiero solamente en los cultos que entonemos himnos. Porque si no hay himnos, entonces no es una alabanza que agrada a Dios. ¿Lo hemos escuchado, hermanos? ¿Lo hemos dicho? El problema no es eso, el problema no es que lo digamos, el problema es que eso cause diferencias en la iglesia, diferencias en el cuerpo de Cristo. Para algunos cristianos es importante escuchar cantos o canciones de Evan Craft, y esto lo van a escuchar los jóvenes, ¿verdad? Los adolescentes. Cuando les di clase a los adolescentes me dijeron, a mí mi cantante favorito cristiano es Evan Craft. ¿Y qué creen que dije, hermanos? ¿Quién es? ¿Sí? He escuchado 1 o 2 cantos de este hermano, de este cristiano, pero no los había escuchado. A ellos les gustan escucharlos. Y yo escuché la letra y están muy bonitos.
pero a veces menospreciamos y juzgamos. Nos ponemos del lado de los fuertes o del lado de los débiles. ¿Qué pasaba con estos grupos, hermanos? Los débiles decían que tenían los fuertes una fe ligera, porque todo comían, y los menospreciaban. Y los fuertes decían, pero tú siempre has creído, eres un judío, porque la mayoría de las personas o de los hermanos que consideraban débiles eran judíos. Tú siempre has creído, tienes que ser fuerte. Y eso que tú estás dejando de hacer no es fundamental para la fe. La conclusión, hermanos, en ellos, en este grupo, es que ni uno ni otro había amor. Ni en uno ni en otro había amor, hermanos. Nosotros hemos señalado o juzgado a los hermanos por la música, por la forma de alabar, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando empecé a asistir a la iglesia, había unos hermanos, bueno, yo crecí en una iglesia donde no hay panderos, sí hay batería, pero no había panderos, y había una hermana que empezaba a levantar las manos, y todos los hermanos observando, mirando, no sé si juzgando, solo Dios sabe y ellos también. Pero ¿cómo tenemos esa autoridad como para juzgar la manera en cómo alaba a una persona? ¿Nos sentimos, hermanos, con esa autoridad como para decir si una persona alaba bien al Señor o no? Si lo tiene que hacer levantando las manos o las manos abajo, con las palmas, o simplemente sin hacer nada. ¿Hemos juzgado a alguien por la forma en cómo ora? Hemos tenido diferencias, hermanos, porque queremos que el templo sea de un color o de otro. Hemos tenido diferencias en nuestra iglesia porque queremos sillas, pero queremos ciertas sillas. A los hermanos fuertes, Pablo les pide que limiten su libertad por amor a los débiles. Es decir, les dice en esta carta, hermanos, ustedes si tienen tiempo en casa lo pueden leer. Les dice, si tú vas a comer y por tu comida tu hermano va a caer, ¿qué les dice? No comas, ¿sí? Y a veces decimos, pero es que yo tengo la razón. Y posiblemente la tenga, hermano. Pero si usted dice, tengo la razón, y en esa actitud está haciendo sentir mal a su hermano, ¿qué está pasando? Está actuando igual que el otro hermano, ¿sí? Los débiles por su parte decían, como yo no puedo participar en esto o esto es importante, entonces nadie debe participar. Y entonces posiblemente usted ha dicho, pues yo quisiera que las cosas se hicieran de esta manera, quisiera establecer estas normas, estas reglas, y quisiera que la iglesia hiciera esto. Y entonces así la iglesia va a ser una congregación más santa. ¿Será, hermanos? ¿Será, hermanos, que nosotros estamos estipulando qué es lo más importante de acuerdo a nuestras opiniones y no lo que dice la Biblia? Porque a veces estamos defendiendo un punto de vista, hermanos. Pero pregúntese si ese punto de vista, esa opinión, es lo que dice la palabra. Si es fundamental en la palabra. O solamente es mi forma. O solamente es lo que yo creo que es verdadero. Pablo nos sugiere que hagamos lo siguiente ante estas diferencias. ¿Por qué? Seguramente aquí hay diferencias, ¿verdad? O vamos a decir como en la sesión de invierno, los que veíamos por Zoom, la sesión decían, es que aquí no hay estas situaciones que se hablaban, es en el distrito 19 o 20. No hay esos distritos, hermanos. Pero supongamos que aquí hay diferencias. ¿Qué nos diría hoy Pablo para poder resolver esas diferencias? Porque las hay, hermanos. Número 1 es aceptar. Y vayamos a lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice,
acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Acéptenlos. ¿Y qué es aceptarlos, hermanos? Amarlos, recibirlos, apoyarlos. Y dice, no discutan con ellos acerca de lo que ellos consideren bueno o malo. Y vuelvo a repetir, hermanos, no estamos hablando aquí de mandamientos, no estamos hablando aquí de ordenanzas de Dios, estamos hablando aquí de las formas, de la manera, ¿sí? Cómo se hacen las cosas. Entonces dice, den la bienvenida, acepten a los creyentes, aquellos que posiblemente usted no esté de acuerdo. ¿Se ha encontrado usted con una persona que no esté de acuerdo con usted? ¿Cómo la trata? ¿La trata de manera amable, hermanos? O cuando escucha que opina diferente a usted, ya está pensando en la respuesta que la va a dar para defender su punto de vista. ¿Qué hace usted cuando escucha un punto de vista diferente al de usted? ¿Qué hace, hermano? Guardamos silencio, pero aquí ya estamos pensando, ¿verdad? Yo le diría esto y esto y esto y el hermano no tiene la razón. ¿Qué actitud tenemos ante una persona que piensa diferente? Pablo nos dice, acepten al débil en la fe, no para juzgar sus opiniones, sino para tener comunión y que la palabra sea ¿qué? La que nos moldee, la que nos vaya transformando, la que nos vaya cambiando. Porque eso hace la palabra, hermanos, ¿o no? Eso hace la palabra, moldearnos, cambiarnos, transformarnos, irnos puliendo. ¿O usted es el mismo de hace unos años a la fecha? ¿Es el mismo que antes? Ha ido transformando, ha ido cambiando, hermanos. Y entonces, Pablo les dice a los fuertes, ¿usted se considera fuerte o débil, hermano? Usted diría que fuerte, ¿verdad? Que ha entendido a lo mejor la escritura de una manera madura, ha sido consciente de cómo se ha transmitido el evangelio. Entonces, si usted se considera fuerte, dice Pablo, acepta al débil en la fe, ¿sí? No fuimos llamados, hermanos, a establecer dogmas o reglas en la iglesia en base a lo que nosotros pensamos. Y a veces así lo queremos hacer, ¿verdad, hermanos? Pues yo pienso esto y esto se tiene que hacer aquí en la iglesia, de esta manera. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros debemos de seguir lo que dice la palabra. Si te crees maduro, hermanos, si usted se cree maduro, ¿qué tiene que hacer? Demuéstrelo enseñando con paz, mansedumbre y humildad. Enseñando con paz, mansedumbre y humildad. No peleando, no dividiendo, no fracturando la iglesia. Número 2, ¿qué nos pide que hagamos el apóstol Pablo en este capítulo? Veamos lo que dice el versículo 4, el 10 y el 13. Acompáñenme, por favor. Dice, ¿quién eres tú para juzgar a los siervos de otro? Su amo dirá, si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. El versículo 10 dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y el número 13 dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, pónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. ¿Cuántos consejos, hermanos, podemos escuchar en estos versículos? Dice el 10, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué juzgamos, hermanos? ¿Por qué señalamos? ¿Por qué menospreciamos? Bueno, no, yo digo que el hermano Israel, pues como trae el saco, pues no recibo su predicación. Como trae corbata, no recibo su predicación. O como trae cierta camisa, no recibo su predicación.
O como los predicadores lo hacen de tal o cual manera, pues no recibo la predicación. Y estamos hablando del mensaje de Dios, hermanos. Quien está aquí enfrente es un instrumento, pero quien habla es Dios. Es su palabra la cual se comparte, hermanos, para que podamos ir moldeando nuestra vida. El número 13 es un punto que quiero reflexionar con ustedes, que dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, pónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. ¿Alguien tiene otra versión, hermanos? El versículo 13 del capítulo 14 de Romanos. Sí, por favor. Amén. Sí, así que decidí. En otra versión dice: busca la paz y la mutua edificación. ¿Sí? Busca la paz. Significa entonces, hermanos, si podemos parafrasear estas palabras, que la paz va a llegar sola donde estemos reunidos como hermanos en Cristo. ¿Va a llegar esa paz sola? Busca la paz. ¿Sí? Busca la paz, propicia que tus palabras, que tus acciones sean para buscar la paz, para que haya paz donde estás, no para que haya guerras ni contiendas. Pregúntese, hermano, usted como miembro de este cuerpo que se llama Talita Kumi, ¿usted busca y propicia la paz en su iglesia? ¿Con lo que usted hace? ¿Con lo que usted dice? ¿Busca la paz? Sea intencional, hermano, al actuar, que sus palabras, sus acciones, sus decisiones sean para que en su iglesia haya paz. Y dice: y la mutua edificación. Cuando usted escucha la palabra edificación, ¿qué se le viene a la mente? Edificación. A mí se me viene a la mente un edificio, una construcción. Y entonces, hermanos, podemos ver que como iglesia, como cuerpo, estamos en constante crecimiento, en constante crecimiento. Y entonces nosotros podemos abonar, podemos agregar a que ese crecimiento siga, continúe, no que ese crecimiento se estanque. ¿Ustedes han visto edificios que quedaron en obra negra? Muchos edificios, ¿verdad? En obra negra. Y ese proyecto ya no llegó a su fin, ¿verdad? No terminó como se estaba planeando, como aquellos arquitectos lo planearon. Usted con sus acciones, con sus actitudes, ¿está buscando o ayuda a que su iglesia se edifique? ¿Ayuda a que su iglesia siga construyendo? Vivamos, hermanos, con humildad. No creamos, hermanos, o no nos creamos con la capacidad de juzgar y condenar a los demás en base a nuestro raciocinio. Es muy diferente, hermanos, que si nosotros vemos a alguien en pecado o en alguna situación, nos acerquemos y podemos decirles en amor, tratando de que esa persona enderece su vida, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de pecado. Estamos hablando de las formas, las maneras y las diferencias que tenemos porque pensamos distinto, hermanos. En esta palabra nos llama y nos exhorta, hermanos. Si yo le preguntara en esta tarde, hermano, ¿usted ha juzgado o ha menospreciado a algún hermano? No me conteste, usted reflexione. ¿Ha señalado a algún hermano? ¿Lo ha menospreciado? ¿Lo ha juzgado? Si es así, ¿a quién estamos juzgando? A un hijo de Dios, a un hijo por el cual Cristo vino y murió, y un hijo por el cual Cristo lo ha aceptado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar a nuestro hermano? ¿Quiénes somos, hermanos?
Cristo mismo nos da el ejemplo, ¿verdad? Porque Él vino, se despojó, dejó de ser Él para venir a esta tierra y tomar un lugar aquí entre nosotros, hermanos. Tenemos que reconocer, hermanos, que hemos dejado de hacer o que hemos hecho algo que va en contra de lo que Dios pide. Pero hay una gran noticia, hermanos. En esta tarde podemos tomar la decisión de cambiar, ¿sí? De decir, Señor, he pecado, he hecho algo que está mal, he juzgado a mi hermano, lo he señalado, lo he menospreciado. ¿Qué es menospreciar, hermanos? Minimizarlo, no apreciar lo que hace el hermano, lo que es el hermano, lo que piensa el hermano. Lo hemos hecho probablemente. Y si es así, necesitamos poner a cuentas con Dios. Si el Señor escucha lo que nosotros decimos y nos ponemos a cuentas con Él, tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, hermanos. Somos miembros de una familia. Y en una familia cada quien piensa de manera distinta. Pero nos une, ¿qué, hermanos? Una misma fe, un mismo Señor nos une. Entonces ahora, hermanos, debemos de dejar esa actitud hipercrítica. Y lo veíamos hace algunas lecciones, ¿verdad? Esa actitud hipercrítica. ¿Y qué significa esa actitud hipercrítica? Que todo lo juzgamos, señalamos y nos volvemos ya no críticos, sino criticones. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. La recomendación y la invitación en esta tarde es que amemos a nuestro hermano, que nos pongamos en comunión en lo esencial, que no busquemos contiendas de lo insignificante, sino que haya amor mutuo nutrido por nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos amó y tanto fue su amor que llegó a morir y morir en una cruz, hermanos. No se complació a sí mismo, sino que estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Por ese amor, hermanos, tenemos que esforzarnos para que en nuestra iglesia no haya contiendas, ni diferencias, ni divisiones. Segura estoy que usted conoce iglesias que se han dividido por temas así, por temas que no son tan trascendentales, pero que como no sabemos cómo abordarlos, las iglesias se dividen. En Cristo, hermanos, dice un texto, no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo. Acompáñenme a ver lo que dice Primera de Pedro 3:8 y con esto vamos a concluir. Primera de Pedro 3:8. Por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Compadézcanse unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Que así sea, hermanos. Que el Señor nos ayude a que menguemos nosotros para que Él crezca y que nuestra iglesia se siga edificando y siga creciendo para seguir y llegar a esa estatura de su Hijo amado Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.